Bienvenidos a todos a esta nueva edición de la Brújula Biológica, el canal de YouTube que va siguiendo la asignatura de Biología de segundo de bachillerato. Hoy emprendemos el tercer capítulo dedicado a la citología, que es uno de los bloques del examen que hay que hacer en la prueba de acceso a la universidad. Concretamente vamos a dedicarlo a los orgánulos celulares, tanto a los que tienen membrana como a los que no. Aquí os traigo una fotografía de uno de los lugares más bellos de Chiclana, que es la Marisma de los Gallos. Os recomiendo que os deis un paseo por allí porque realmente disfrutaréis de la naturaleza y podréis ver gran cantidad de aves. Comenzamos. Como siempre, tenemos los saberes básicos, los resultados del aprendizaje y la concreción de esos resultados, bastante explícito en lo que se refiere a la prueba de acceso a la universidad y más simplificados en segundo de bachillerato, lo que viene en el boletín oficial de esta asignatura, tanto a nivel estatal como a nivel autonómico. Yo os recomiendo que os centréis en el de arriba porque da bastante mejor idea de lo que hay que estudiar. Bueno, podemos dividir a los orgánulos celulares en aquellos que tienen membrana, que son pues retículo endoplasmático, el rugoso y el liso, el aparato de Golgi, los lisosomas, los perosisomas, las vacuolas, las mitocondrias y por último los cloroplastos. Le dedicaremos a cada uno de ellos un poquito de atención, aunque desde luego se puede ampliar bastante, porque cada uno de ellos están bastante bien conocidos. Pero yo creo que para lo que hace falta en este nivel, con lo que vamos a tratar aquí se puede tener una idea bastante buena de cómo son y para qué sirven. Después tenemos los orgánulos sin membrana, estructuras y orgánulos sin membrana, he puesto. Pues tenemos los ribosomas fundamentalmente, pero después también está el centrosoma, los cilios y los flagelos, la pared celular y por último las inclusiones. Aquí os traigo una flor de una planta que está en los arenales costeros de Chiclana, la Malcolmia litorea, que pues bueno, empezará a florecer en breve y la tendremos incluso hasta en meses veraniegos. Es muy bonita y como veis pues está sobre arena. Primeramente vamos a recordar cómo se estructuraba la célula. Sabemos que hay tres partes bien diferenciadas. Una membrana plasmática que rodea la célula y la aísla del exterior, un citoplasma donde están los orgánulos y el núcleo celular, donde está el ADN que va a formar la cromatina y los cromosomas. Ahí está la información genética de esa célula y de ese organismo. En este vídeo vamos a estudiar el citoplasma, que hay que diferenciar desde un principio ya del concepto de hialoplasma o citosol, porque se confunden a menudo y no son exactamente lo mismo. El hialoplasma o citosol es el líquido, que ocupa hasta el 80% del volumen celular. Y el citoplasma es ese líquido con los orgánulos que están inmersos en él. Entonces es un concepto mucho más amplio. Yendo a las características de este líquido, pues bueno, saber que está hecho de agua en un 70-80% y que tiene gran cantidad de proteínas, también de aminoácidos, de glúcidos diversos, de iones, de ATP y de otras moléculas orgánicas. Dependiendo de si el contenido en agua es mayor o menor, de cómo están agregados estas proteínas, estos compuestos orgánicos, pues podemos tener un citosol más fluido y diríamos que está en estado de sol, o más viscoso y diríamos que está en estado de gel. La célula puede cambiar esta consistencia del citosol según le convenga, según las circunstancias. En general, el citosol tiene como función regular el pH intracelular, pero además en él es donde se producen muchos procesos metabólicos, como por ejemplo la glucólisis, o la síntesis de ácidos grasos, o la glucogenólisis, o la biosíntesis de aminoácidos, y otros varios. Es decir, es un verdadero laboratorio donde se dan diversas reacciones.
Comencemos con los orgánulos con membrana y concretamente con el retículo endoplasmático. Recordemos, según lo que vimos en el vídeo anterior dedicado a las membranas, que la célula eucariota se caracterizaba, entre otras cosas, por tener todo un sistema membranoso en su interior, es decir, la célula está compartimentada, de forma que hay diferentes ambientes en los que se pueden llevar a cabo distintas reacciones metabólicas. El retículo endoplasmático es un ejemplo de ello, es un sistema membranoso intracelular que está por todas partes y que de alguna forma conecta diferentes partes de la célula y conecta también el núcleo celular con el citoplasma y con el exterior. Entonces, aquí vamos a ver una serie de sáculos, de túbulos que en su interior van a tener un microespacio que llamamos espacio luminal, diferente del espacio citosólico del citosol, y en el que van a suceder una serie de reacciones químicas, por ejemplo, de maduración de proteínas en el caso del retículo endoplasmático rugoso o de síntesis de lípidos en el caso del liso. Como digo, hay dos tipos de retículo endoplasmático, según tengan o no ribosomas. Los que tienen ribosomas se llaman retículo endoplasmático rugoso, RER, y los que no lo tienen se llaman retículo endoplasmático liso. Son un verdadero sistema circulatorio dentro de la propia célula. Aquí tenéis a la izquierda ese osáculo aplanado con los ribosomas que he puesto en rojo, y aquí los túbulos característicos del retículo endoplasmático liso. Si nos centramos en el primero de ellos, pues su principal característica es que tiene ribosomas, y los tiene porque hay unas glucoproteínas en la membrana de este orgánulo que hace posible que la subunidad mayor del ribosoma se quede anclado a esta estructura, de forma que va a poder sintetizar gran cantidad de proteínas y muchas de ellas las va a introducir dentro de ese espacio luminal que hemos dicho para su proceso de maduración. Son sáculos aplanados o cisternas, también llamados, para diferenciarlo del retículo endoplasmático liso, que serán tubos. La membrana del retículo sigue teniendo dos capas, es una bicapa, igual que la membrana plasmática, y también es asimétrica. Hay unas enzimas en la parte que da al citoplasma, la cara citosólica, y habrá otros en la cara que da al espacio luminal, a la cara luminal. Este orgánulo pues está en todas las células eucariotas prácticamente, pero va a tener un distinto estado de desarrollo. Aquellas células que sinteticen más proteínas pues tendrán mucho más desarrollado el retículo endoplasmático rugoso, no solamente porque va a tener ribosomas, sino también porque va a disponer de ese espacio para su maduración. La función concreta que va a tener el retículo endoplasmático rugoso pues va a ser doble. En unos casos va a ser de almacenamiento de proteínas en el interior, en el espacio luminal, y en otro, pues la otra función va a ser la de maduración. Las proteínas no terminan de estar disponibles simplemente porque las sinteticen los ribosomas, sino que van a tener que sufrir un proceso de maduración para que sean activas. En el caso del retículo endoplasmático liso, pues bueno, evidentemente no tiene ribosoma adherido a la parte exterior de su membrana, pero en vez de ser cisterna aplanada, pues se forman por una red de túbulos, como vemos aquí. Esta parte de arriba sería el retículo endoplasmático liso. Es menos abundante que el anterior, que el rugoso, pero es especialmente abundante en algún tipo de células, como por ejemplo en las células musculares estriadas o en los hepatocitos. La función que van a tener, pues igual que en el caso del rugoso, va a depender del tipo de proteínas que hay en sus membranas. Podemos destacar hasta 6 funciones. La principal es la síntesis de lípidos, tanto fosfolípidos como colesterol. La contracción muscular,
Es decir, el músculo se contrae porque hay una liberación de calcio desde estos túbulos del retículo endoplasmático liso, la degradación de sustancias tóxicas, la detección y eliminación de proteínas defectuosas, el desdoblamiento del glucógeno para producir glucosa, algo muy importante, sobre todo en momentos de ayuno del organismo, y también va a contribuir a la conformación tridimensional de las proteínas. Las proteínas no son, recordad, simplemente una sucesión de aminoácidos, eso sería la estructura primaria, pero después necesitarán de una estructura secundaria, terciaria e incluso cuaternaria para ser funcionales. Y en esto, pues contribuye bastante la labor del retículo endoplasmático liso. En cuanto al aparato de Golgi, pues también es un sistema de membrana, de cisterna, que están apiladas, solo que van a tener una forma un poco diferente. Van a ser así como unidades, ¿no?, de este tipo de sáculos apilados. Estos son sáculos, aunque aquí parezca nada más que tiene dos dimensiones, tendría una extensión por detrás, ¿no? Esto sería un dictiosoma, que es una parte del aparato de Golgi. El conjunto de dictiosomas sería el aparato de Golgi de la célula. Como veis, hay una cara que tiene esta forma convexa, que vamos a llamar la cara proximal, más cercana al retículo endoplasmático rugoso, o cara cis. Y después va a tener también una cara, cada uno de los sáculos, cóncava, que va a ser progresivamente la cara distal, más alejada del retículo endoplasmático rugoso. Y vais a ver que entre estos sáculos y también por la parte externa va a haber unas vesículas esféricas que van a salir de él. Esas vesículas, pues hay de varios tipos. Por ejemplo, tenemos estas que proceden del retículo endoplasmático rugoso y se aproximan hasta integrar su contenido dentro del aparato de Golgi, que son las vesículas de transición. Después tendríamos unas vesículas intermedias entre diferentes sáculos del dictiosoma, y por último, las vesículas que ya van desde la cara distal hacia la membrana, que serán las vesículas secretoras. Ahora hablaremos un poquito de esto, porque la principal función que tiene el aparato de Golgi, el transporte golgiano. Bien, el aparato de Golgi lo vamos a encontrar prácticamente en casi todas las células eucariotas, en mayor o menor medida. Sus funciones son variadas, la principal el transporte golgiano, que ahora describiremos, pero otras, por ejemplo, pues son formadoras de lisosomas primarios, que van a servir sobre todo para la digestión intracelular. La modificación de lípidos y proteínas, pues seguimos con el proceso de maduración que veíamos con el aparato del retículo endoplasmático anteriormente, ¿no? Pues se termina de realizar en el aparato de Golgi. Pero después os he puesto aquí estos dos casos que son pues singulares, donde interviene especialmente el aparato de Golgi. En la formación del acrosoma del espermatozoide, que es esta puntita que tiene aquí, esto sería el núcleo, esto sería la mitocondria, esto sería el flagelo, en la cabecita tiene esta especie de carga explosiva llena de enzimas hidrolíticos que se llama acrosoma y que va a servir para perforar las paredes del óvulo en la fecundación. Igual un espermatozoide no tiene suficiente carga explosiva, vamos a decirlo así, pero sí en un centenar o dos que lleguen y rodeen al óvulo entre todos, la descarga de estas enzimas hidrolíticas consigue perforar la pared del óvulo y que pueda entrar el núcleo de esta célula al interior para fecundarse con el núcleo del óvulo y producir así la fecundación. Esa sería una de las funciones del aparato de Golgi, formar el acrosoma. Y la otra, formar el tabique telofásico, llamamos frasmoplasto, en las paredes celulares. Las paredes celulares tienen cariocinesis, pero la citocinesis no es igual, o sea, la división celular, ya lo veremos, no es igual que en las vegetales que en las animales, porque esto no se puede estrangular. La pared celulosa es muy, muy gruesa e impide que esto se pueda estrangular y formar dos células. Una vez que ya se ha producido la cariocinesis y tenemos dos núcleos, pues esto es imposible. Entonces, lo que se construye entre ambos núcleos es un tabique que dará lugar pues, a una pared celular con posterioridad y que dividirá las dos células, las hará independientes.
Esto es el frasmoplasto y es otra de las funciones del aparato de Golgi. Pero yendo al principal, al transporte golgiano, quisiera destacar que las membranas, aunque tienen la misma estructura, son distintas. La membrana del retículo endoplasmático es muy distinta de la membrana plasmática. Entonces, las vesículas que derivan de este retículo no podrían unirse a la membrana plasmática y secretar su contenido. Si, por ejemplo, aquí hay proteínas que se han ido sintetizando en los ribosomas y madurando en el espacio luminal, y esto se va a transportar sin más hasta la membrana, llegará a la membrana y no podrá fusionarse para esa exocitosis que estudiamos en el vídeo anterior. Tiene que haber un proceso de cambio de la membrana de estas vesículas, cambio progresivo de las proteínas que la conforman, para que se vaya pareciendo cada vez más esa membrana a la membrana plasmática, como son ya las vesículas secretoras que se derivan de la cara distal. Entonces, estas vesículas ya sí se podrían fusionar con la membrana plasmática y podrían expulsar su contenido al exterior. Bien, esto iría pues de un sáculo a otro, ¿no? Es decir, aquí saldría por exocitosis, entraría dentro aquí este contenido, ahora ya esta membrana que se forma es más parecida, le he dado así como un color intermedio, hasta que finalmente la membrana que sale del último sáculo, pues ya es prácticamente idéntica a la membrana plasmática. Esto se llama transporte golgiano. En realidad podemos quedarnos con la idea de que el aparato de Golgi tiene una función eminentemente empaquetadora, es decir, se va a producir proteínas y lípidos en el retículo endoplasmático, pero se van a empaquetar adecuadamente para su expulsión en el aparato de Golgi. Pasemos ahora a otros orgánulos más pequeños, pero que también tienen membrana: lisosomas, peroxisomas y vacuolas. Los dos primeros van a tener enzimas, las vacuolas pues van a tener eminentemente agua, sustancias de reserva o incluso desechos. Empecemos con los lisosomas. Estos pues son orgánulos que contienen enzimas hidrolíticos, hidrolasas, son de carácter ácido y que tienen como función digerir macromoléculas. Recordad, por ejemplo, que la celulosa estaba hecha de unidades de glucosa unidas por enlace O-glucosídico. Ese enlace se rompe con una hidrolasa, es decir, una enzima que actúa añadiendo una molécula de agua. Recordad que cuando se unían dos moléculas de glucosa se desprendía agua. Ahora estamos en el proceso inverso. Bueno, estos lisosomas forman todo un sistema digestivo celular que actúa en procesos de endocitosis y que forman los fagosomas, como vamos a ver en esta imagen que acierto a poneros ahora. Aquí tenemos una célula con su núcleo que fagocita, por ejemplo, una bacteria. Aquí se forma el fagolisosoma y los lisosomas pues, corren a rodear a esta vacuola que se ha formado aquí para introducir sus enzimas hidrolasas en el interior de ese fagolisosoma y que rompa pues tanto los polisacáridos como las grasas o las proteínas que puedan constituir a este organismo y derivar de él las unidades que le puedan servir a la célula para fabricar su propia materia orgánica. En el caso de los peroxisomas nos encontramos con otras vesículas que tienen enzimas, pero en este caso son de tipo oxidasas. No van a ser de carácter hidrolítico, sino que van a romper determinadas moléculas por oxidación. También encontraremos a la catalasa en este orgánulo, que va a actuar sobre el agua oxigenada que se produce como consecuencia o producto tóxico de esta oxidación. Los peroxisomas los vamos a ver también actuar en procesos de oxidación de ácidos grasos, la beta-oxidación, que estudiaremos en el catabolismo celular más adelante, y también en la fotorrespiración. Ya veremos que son procesos un poquito extraños, paralelos a la fotosíntesis, que compiten con ella. Y así, como caso curioso, pues en las semillas vegetales veremos que algunas plantas son capaces de convertir los ácidos grasos en glúcidos. Afortunadamente para ellos, nosotros no podemos hacerlo, los animales. Y lo hacen cuando van a germinar para tener la energía suficiente.
A estos peroxisomas especiales que actúan en este proceso de germinación se les llama glioxisomas. Por último tenemos las vacuolas. Las vacuolas son de tamaño variable, tenemos vacuolas muy pequeñitas y algunas que ocupan casi todas las células. Es verdad que la vacuola va evolucionando a lo largo de la vida de la célula. Son elementos donde se va echando de todo. Casi todas las vamos a encontrar en células vegetales, pero también vamos a ver algunas vacuolas, como las vacuolas pulsátiles, en otro tipo de organismos, como por ejemplo pues son los paramecios. Pero cuando hablamos de vacuolas, en general nos referimos a las vacuolas de las células vegetales. La membrana de este orgánulo recibe el nombre de tonoplasto y su interior jugo vacuolar. ¿De qué están rellenas las vacuolas? Pues va a depender, en algunos casos será fundamentalmente agua, en otras serán sustancias tóxicas, sustancias de desecho, y en otras serán sustancias de reserva. Van a mantener en muchas ocasiones la turgencia celular, recordad el caso de las células oclusivas de los estomas, estos agujeritos que tenían las hojas por detrás. Cuando estas células se ponían turgentes, abrían el agujero y podía entrar el CO2 y salir el oxígeno y agua. Eso se debe a la turgencia que se mantiene por los procesos osmóticos que hay en la vacuola. También habrá vacuolas que tengan algún tipo de enzima, como hidrolasas ácidas, y puedan llevar a cabo la digestión celular, pero son casos más extraños. Pasemos al estudio de las mitocondrias, orgánulo fundamental para la célula porque va a ser el responsable de la obtención de la mayor parte de su energía. Bueno, las mitocondrias van a tener un aspecto variable y las vamos a encontrar en todas las células eucariotas prácticamente. Su conjunto se va a denominar condrioma celular. Su número va a ser variable y va a depender de la función que tenga esa célula y de dónde se encuentre, qué tejido esté. Básicamente son las centrales energéticas, como hemos dicho, y producen la mayor parte del ATP que la célula requiere. Lo hacen con un complejo sistema de reacciones químicas que se agrupan en el ciclo de Krebs. Esta se realiza concretamente en la matriz mitocondrial, o de la cadena de transporte electrónico y la fosforilación oxidativa que ocurren, en este caso, en las crestas mitocondriales. En la mitocondria encontramos una membrana exterior lisa, como vemos aquí, y una membrana interior con muchas invaginaciones, que son las crestas mitocondriales a las que me refería hace un momento. En dichas crestas encontramos estas partículas F de color violeta que rellenan toda esta superficie, por eso está tan invaginada para tener gran cantidad de estas estructuras, que no son más que ATPasas, son un complejo enzimático que va a ser el responsable de la formación del ATP. Eso se va a ocurrir después de llevar a cabo diferentes rutas metabólicas como el ciclo de Krebs o la cadena de transporte electrónico que estudiaremos próximamente en este mismo canal. Vemos también que en el interior, en lo que llamamos la matriz mitocondrial, hay una molécula que he pintado aquí de color amarillo, una molécula de ADN. La mitocondria tiene su propio ADN, es una molécula circular, como tienen las células procariotas, lo que llevó a pensar a Lynn Margulis en su día en que las mitocondrias eran antiguas bacterias, que por un proceso de endosimbiosis quedaron dentro de una célula mayor. Especial atención merece también el espacio entre las dos membranas, el espacio intermembranoso, que va a ser de capital importancia para la actuación que van a tener después las partículas F en la producción del ATP. Destacar también la presencia de ribosomas propios, que son distintos de los ribosomas que tienen las células, son un poco más pequeños, 70S, como los de la célula procariota, lo que nos viene a confirmar el origen bacteriano de este orgánulo. Otro orgánulo que también merece nuestra atención son los plastos. Estos son exclusivos de la célula vegetal. Pueden tener pigmentos, pueden sintetizar y almacenar sustancias de reserva. Dependiendo de esto, los vamos a clasificar en tres grandes grupos. Leucoplastos, aquellos que almacenan almidón, grasa o proteína. Si reservan almidón, los llamaremos amiloplasto. Si almacenan grasa, oleoplasto, y si almacenan proteínas, proteoplasto. Seguidamente tendríamos los cromoplastos, que tienen pigmentos que dan color a diferentes partes de la planta, flores, frutos.
y los cloroplastos, que son los que tienen gran cantidad de clorofila y realizan la fotosíntesis, son los que vamos a estudiar a continuación. Aquí tenéis otra planta que está en floración ahora en Chiclana, en las playas de Chiclana, y que se llama Lotus creticus. Abordando ahora los cloroplastos en concreto, tenemos que decir que son los orgánulos por excelencia para realizar la fotosíntesis. Suelen ser bastante grandes, tienen una forma variable y su número varía según la especie y la célula en la que se encuentre, en el tejido al que pertenezca. Aparte de realizar la fotosíntesis, que ya de por sí es un proceso anabólico de primera magnitud, también sintetizan ácidos grasos y reducen los nitratos a nitritos. Tienen una membrana doble, como vamos a ver ahora en el dibujo, una membrana externa y una membrana interna, y un espacio intermembranoso también, solo que aquí tiene menor importancia que la mitocondria, y después por dentro tiene un sistema endomembranoso que se caracteriza por estos sáculos que se apilan en forma de, bueno, pues como si fuera una serie de platos puestos uno encima de otro. Este apilamiento de estos sáculos se llama en su conjunto grana y cada uno de los sáculos es un tilacoide. El tilacoide es la unidad fundamental de la fotosíntesis en su fase luminosa. He puesto aquí uno rodeado de las partículas F, esas que veíamos hace un momento en las mitocondrias y que eran las ATPasas responsables de la producción del ATP. Aquí los tenemos en cada uno de ellos. Además, los tilacoides van a ser ricos en clorofila, la molécula que va a ser capaz de alterarse, de excitarse con la luz y de hacer saltar electrones. Entonces en ellos vamos a ver distintos tipos de clorofila y también otros pigmentos. Como en la mitocondria, en el interior del cloroplasto, que aquí se llama estroma, encontraremos tanto ADN como ribosomas 70S propios, plastoribosomas en este caso. Esto, pues bueno, confirma una vez más lo que ya llevamos diciendo de la teoría endosimbiótica de Lynn Margulis. Se supone que esto era una antigua bacteria que se unió a una célula más grande y se quedó dentro de ella. Entramos ahora en los orgánulos que no tienen membrana. Los más destacados, en principio, son los ribosomas. Son como granos, que se observan solamente en el microscopio, con el microscopio electrónico, no con el óptico. Son estructuras que están hechas de ARN y de proteínas, son por tanto ribonucleoproteínas, y existen en prácticamente todas las células. Todas tienen que sintetizar de una u otra forma proteínas, entonces tienen que tener ribosomas. Son diferentes en las procariotas, que son un poquito más pequeñas, 70S, de las eucariotas, que son más grandes, 80S. Como hemos dicho hace un momento, estos ribosomas más pequeños también los encontramos en las mitocondrias y en los cloroplastos. Pueden estar libres en el citosol o adheridos al retículo endoplasmático rugoso. Están hechos por dos subunidades, una más grande y otra más pequeña, y se forman en el nucleolo, dentro del núcleo celular. Allí se une el ARN ribosómico a las proteínas y salen las subunidades a través de los poros nucleares para unirse cuando llegue el proceso de la traducción dentro de la biosíntesis de las proteínas. La función es hacer proteínas a saco. Para eso van a necesitar una molécula de ARN mensajero que se va a copiar de un gen que haya en el ADN del núcleo, y a partir de ahí pues habrá todo un proceso en el que intervendrán una serie de moléculas que ya estudiaremos en el apartado de genética. Un proceso complejo pero bastante interesante. Un poco para diferenciar, las proteínas que son sintetizadas en el retículo endoplasmático rugoso normalmente van a pasar al espacio luminal de este retículo y allí van a madurar y van a ser transportadas. Las que proceden de ribosomas libres, pues estas van a quedar en el citosol, pues para
llegar a los orgánulos donde haga falta. Otro aspecto de las estructuras que no tienen membrana es el citoesqueleto. El citoesqueleto está constituido por filamentos proteicos que de alguna manera pues están dispersos en el citosol y que se hacen visibles cuando se acumulan en estructuras mayores. Vamos a tener filamentos de diferente naturaleza molecular y también de diferente tamaño. Distinguimos los microfilamentos de actina, que son los más pequeños, de 7 nanómetros de espesor, los intermedios, que van a ser de distintos tipos, de queratina, de bimentina, neurofilamentos, que van a ser de 10 nanómetros de espesor, y un caso especial, los microtúbulos de tubulina, que son estos que hay aquí, que son de 24 nanómetros, y que tienen una estructura de 13 protofilamentos. Es decir, cuando pongo estos circulitos aquí, estos son filamentos en número de 13 que rodean este círculo y que hacen un cilindro hacia abajo y que son los responsables de esta estructura tan característica que va a formar después centriolo, cilio y flagelo. La tubulina es una proteína globular, lo mismo que la actina, pero cuando se polimeriza adquiere esta forma fibrilar en su conjunto que le va a dar esa capacidad de ser el citoesqueleto celular. Entre las funciones que tienen estas moléculas, pues está la de la morfología, dar forma a la célula, después la organización interna del citoplasma, van a poder dirigir unos orgánulos a un sitio u otro, el movimiento dentro del citoplasma, el transporte intracelular y también la formación de estructuras como el uso mitótico durante la mitosis celular. Cuando los microtúbulos se reúnen en una estructura determinada, forman un centrosoma, que es una estructura propia de la célula animal. Está formada por dos centriolos perpendiculares entre sí, como pongo aquí. El aspecto es de cilindro, de ser cilindro, pero en realidad están hechos por esta estructura que son microtúbulos. Estos son los microtúbulos como pequeños tubitos que en su conjunto dan esta forma aproximadamente cilíndrica. Bueno, pues hay un cilindro y otro perpendiculares, cada uno de ellos es un centriolo, junto con este material pericentriolar de carácter denso y amorfo, forman el centrosoma y a partir de ahí se van a poder formar estructuras como por ejemplo el uso mitótico durante la metafasis de la mitosis. Yendo un poquito a cómo es la estructura de estos microtúbulos, no están puestos de cualquier manera, sino que son 9 tripletes, como veis aquí, esto sería el corte de esta estructura, son 9 tripletes que están desviados un poco de la generatriz del cilindro y que están unidos entre sí. Y estos tripletes, además, están hechos, cada uno de ellos, claro, como veíamos hace un momento, cada microtúbulo está hecho de 13 protofilamentos de tubulina. Bien, este triplete, solamente el más interior, tiene los 13 protofilamentos. Después, el segundo, que he llamado B, y el tercero, que he llamado C, van a compartir parte de sus cilindros con el A. De manera que el interior, este que está aquí, es el único que tiene los 13. Después este tendrá 10 y este tendrá otros 10. Entre ellos, como digo, hay uniones por medio de proteínas de diferente tipo. Vemos que en el centro no hay nada, sino que están unidos estos filamentos proteicos en una estructura que en su conjunto se llama rueda de carro. La función principal que tiene el centrosoma va a ser la de organizar los microtúbulos de la célula y derivar de él otras estructuras, como pudieran ser los cilios, los flagelos o el uso acromático, o la formación de nuevos centriolos a partir de él. Si comparamos el centrosoma con los cilios y flagelos, veremos que la estructura es similar, pero no exactamente igual. Vemos como en vez de ser triplete, son duplas, aunque en el centro hay dos cilindros de tubulina, dos microtúbulos más que no aparecían en el caso de los centriolos.
Vemos también que, aunque son duplas, hay como unos rabitos que serían como esbozos del tercer elemento del triplete del centriolo, que está incompleto. Son como una especie de orejitas que tienen aquí, y son también microtubos. Si cogemos un flagelo, como por ejemplo el de este espermatozoide, y hacemos un corte, veremos que tiene una parte, que es la que sobresale del cuerpo celular, que es lo que llamamos tallo o axonema. Y esa parte tiene 9 duplas, 9 por 2, y 2 microtúbulos centrales, es decir, esta estructura. Mientras que la parte que da al interior, este puntito de aquí, sería el corpúsculo basal, que es o tiene estructura de centriolo, sería 9 tripletes y nada en el interior. Esto sería la rueda de carro. Entre medios hay una zona de transición. Recordemos que esta estructura flagelar está rodeada por la membrana plasmática. ¿Cuál es la diferencia entre cilios y flagelos? Bueno, pues los cilios son numerosos y cortos, como por ejemplo los que encontramos en unas células de tracto respiratorio, y los flagelos pues suelen ser únicos y alargados. En cuanto a las funciones, pues claramente los cilios y los flagelos sirven para mover a la célula, y en otros casos pues van a servir para mover el medio que hay alrededor de la célula. Volviendo al caso de las células del tracto respiratorio, las que hay en la tráquea, las que hay en la laringe, ahí tenemos células ciliadas que no se van a mover de donde están, pero sí van a mover, por ejemplo, la mucosidad que segregan nuestras células secretoras para que todo el tracto respiratorio se mantenga húmedo. Nos ocupamos ahora de la pared celular, que es una estructura que tiene algunas células, como por ejemplo las células vegetales, las células de los hongos y también la mayor parte de las células procariotas, de las bacterias. Se trata de una cubierta externa a la membrana plasmática que constituye un esqueleto, un exoesqueleto de protección que además da forma a la célula y tiene unas características que hacen posible su crecimiento, a pesar de que tenga como este corsé puesto alrededor. La diferencia fundamental entre estas paredes celulares es su composición química. En los vegetales está hecha de celulosa, en los hongos está hecha de quitina y en las bacterias de una sustancia compleja que llamamos peptidoglucano, que está combinada además con otros compuestos y que varía de unos grupos de bacterias a otros. Si nos centramos en el caso de la célula vegetal, podemos decir que la celulosa, aunque es el elemento mayoritario, no es único, sino que está combinada con otros glúcidos, otros polisacáridos, concretamente la hemicelulosa, la pectina. Durante su formación, la pared celular va a pasar por diferentes momentos, diferentes etapas. Al principio va a ser muy delgadita, va a ser lo que llamamos la lámina media, entre las dos células adyacentes. Están hechas, estas láminas medias, de pectina, y entre ambas células se construyen como una especie de puente de citoplasma entre ambas que se llaman plasmodermos. Cuando la célula crece un poquito, se empieza a segregar por dentro la pared primaria, que sigue siendo delgada, que sigue siendo flexible, pero ya tiene algo más de celulosa, de hemicelulosa y también de pectina. Cuando ya la célula va a dejar de crecer, ya está en su madurez, segrega la última parte de esta estructura, que es la pared secundaria, la que vamos a ver, la que vamos a conocer de verdad, la más gruesa y rígida. Y esa está hecha de varios estratos de fibra de celulosa, también con algo de pectina y con mucha frecuencia lignina, que es un elemento que le da consistencia. Hay que tener ojo con esto porque las estructuras van de dentro a fuera, es decir, lo que primero nos encontramos es la pared secundaria, la última que se ha segregado, después los restos de la pared primaria y por fuera de todo ello los restos de la lámina media. Y para terminar, pues bueno, una breve alusión a las inclusiones citoplasmáticas. No son orgánulos como tales, pero sí que son sustancias inertes de carácter hidrófobo, muchas de las cuales cristalizan y que están dispersas en el citoplasma. La tenemos tanto en células vegetales como en células animales y hay de diferentes tipos. Hay pues, granos de almidón, granos de glucógeno, gotas de grasa,
pueden estar, por ejemplo, en el caso del glucógeno, en células hepáticas y musculares como elementos de reserva, cuando se agota la glucosa. Podemos encontrar gotas de grasa en semillas, en frutos, en células adiposas de los animales, aceites esenciales en las plantas aromáticas, látex, pigmentos como la melanina y, bueno, en el caso de inclusiones cristalizadas, pues sobre todo encontramos depósitos proteicos. Bien, hasta aquí esta nueva edición de la Brújula Biológica. Espero que os haya gustado y sobre todo que os sirva para vuestro estudio de biología en segundo de bachillerato. Os traigo aquí la floración que está teniendo lugar ya en este final del invierno. A la izquierda un ejemplar de Asphodelus que está por todas partes, el famoso gamón, y a la derecha otra planta que está en los arenales de las playas de Chiclana, una crucianera. Darle al like para que el vídeo se posicione mejor y llegue a más gente. Podéis suscribiros y cada entrega os llegará puntualmente cuando le deis a la campanita. Pero por encima de todas las cosas, nunca os olvidéis de ser felices. Hasta pronto.